La historia está llena de relatos de 1000 conquistadores, reyes y reinas con suficientes tesoros para abarcar siglos, y legados cantados de generación en generación. Pero pocos tienen un legado tan icónico y misterioso como Cleopatra VII, reina seductora estratega, aunque su vida y muerte han sido ampliamente documentadas con pinturas, libros y películas hechas en un intento de contar su historia. Gran parte del relato de Cleopatra permanece envuelto en misterio y controversia. Un contribuyente principal a este enigma es el hecho de que el último lugar de descanso de Cleopatra sigue sin ser descubierto. Y podría no serlo nunca. O eso pensábamos, un reciente descubrimiento arqueológico realizado por la doctora Kathleen Martínez, abogada penal convertida en arqueóloga. Podría ser la respuesta a la pregunta que ha atormentado a historiadores, científicos y académicos durante décadas. ¿Dónde está enterrada la última faraona de Egipto? Sin embargo, este afortunado descubrimiento podría no solo desenterrar a una realeza enterrada, sino que también podría revelar a dos, según Plutarco, el antiguo historiador griego que escribió una biografía del esposo de Cleopatra, el general romano Marco Antonio. Se cree que tanto Antonio como Cleopatra están enterrados dentro del mausoleo de Cleopatra. Antonio se atravesó con su espada, tras recibir informes falsos de que Cleopatra se había suicidado, para evitar ser capturada por las fuerzas de Octavio César, el sobrino nieto de Julio César. Antonio murió en los brazos de Cleopatra y fue enterrado en su mausoleo. Sin embargo, Cleopatra se quitó la vida en el mismo mausoleo 2 semanas después, al no querer vivir en cautiverio y dispuesta a unirse a su amante muerto. Existen numerosas especulaciones sobre la muerte de esta poderosa reina. ¿Fue un suicidio o un asesinato? ¿Fue mordida por un áspid o sucumbió a su veneno, hábilmente escondido en un pasador para el cabello? ¿Qué ocurrió con Cleopatra VII? El descubrimiento de la doctora Kathleen podría arrojar más luz. Sin embargo, primero exploraremos la vida y muerte de Cleopatra en todo su esplendor e infamia. Cleopatra VII fue la última verdadera faraona de Egipto, antes de que se convirtiera en una provincia del Imperio Romano. Aunque nació en Alejandría, Cleopatra no era completamente egipcia. Gran parte de su ascendencia puede rastrearse hasta la dinastía ptolemaica en Grecia. Cleopatra es, indiscutiblemente, la reina más renombrada de la historia, y es más conocida por su romance con el general romano Marco Antonio y Julio César. Lamentablemente, esta percepción de Cleopatra ha persistido a lo largo de los años. Solo en el último siglo se han realizado esfuerzos académicos para presentarla bajo una luz más precisa. Como reina y erudita, Cleopatra hablaba varios idiomas y ayudó a guiar a Egipto a través de las problemáticas secuelas del horrendo gobierno de sus predecesores ptolemaicos. Asumió el trono tras la muerte de su padre a los 18 años y necesitaba un consorte masculino para consolidar su reinado, como era la práctica en Egipto. Así que eligió a su hermano de 12 años, Ptolomeo XIII. Más tarde, Cleopatra eliminó su nombre de todos los documentos oficiales y gobernó sola. Cleopatra también era políglota, a diferencia de otros descendientes de Ptolomeo. Ella abrazó la cultura egipcia, fluida tanto en egipcio como en su griego nativo. También dominaba varios idiomas. Cleopatra podía hablar con embajadores de diversas naciones sin necesidad de un traductor. Sin embargo, era mujer, y como en la mayoría de las situaciones en las que una mujer ejercía el poder absoluto, Cleopatra fue despreciada por su corte. Así que, en el año 48 a.C., su principal asesor, Potino, organizó un golpe de estado que la expulsó de Egipto e instaló a Ptolomeo XIII, un líder más manipulable en el trono. Mientras estaba en el exilio, Cleopatra se enteró de que Julio César había derrotado a Pompeyo y estaba visitando Alejandría. Esta era su oportunidad de ganarse el favor de César, sabiendo que no podía entrar al palacio sin ser acosada. Cleopatra ideó un plan ingenioso para enrollarse en una alfombra y que su amigo Apolodoro la introdujera ante César, escondiéndola en el tapiz. César quedó impresionado por su inteligencia y pronto fueron amantes apasionados. Más tarde César mató a Ptolomeo XIII, reinstaló a Cleopatra como reina de Egipto e incluso tuvo un hijo llamado Cesarión con ella, tras asegurar su trono como gobernante única de Egipto. Ella y su hijo partieron hacia Roma para estar con César, para disgusto del público romano. En el año 44 a.C., César fue asesinado y Cleopatra huyó de Roma. Regresó a Alejandría, donde gobernó con su heredero e hijo. Sin embargo, aún no estaba a salvo.
Marco Antonio, la mano derecha de César, y Octavio Cogao, el sobrino nieto de César. Se encargaron de vengar la muerte de César. Derrotaron a Bruto y Casio, los principales conspiradores, y se repartieron Roma y sus colonias. Antonio tomó el este, mientras que Octavio gobernó el oeste, como parte de sus deberes y para asegurarse de que Cleopatra era tan inocente como afirmaba. Antonio la convocó a su corte en Tarso. Sin embargo, Cleopatra no solo retrasó su llegada, se aseguró de presentarse con todas las riquezas y el esplendor dignos de la reina de Egipto. Cleopatra apareció en una barcaza ricamente adornada, vestida como Afrodita y con sirvientes elegantemente vestidos. Marco Antonio quedó cautivado. Inmediatamente se convirtieron en amantes y Cleopatra le dio 3 hijos. Antonio fue abierto sobre su romance con Cleopatra y la reconoció como su esposa, aunque ya estaba casado con Octavia, la hermana de Octavio, a quien eventualmente divorció. La actitud descarada de Antonio y Cleopatra enfureció a Octavio y generó una brecha en la relación entre Antonio y Octavio. Como era de esperarse, comenzó una guerra. Octavio derrotó a las fuerzas combinadas de Cleopatra y Antonio una y otra vez, hasta que finalmente los venció en la batalla de Actium. Tras la captura de Alejandría, llegaron rumores de la muerte de Cleopatra a Antonio, quien acabó con su vida con su espada. Y poco después, Cleopatra trágicamente hizo lo mismo. Tenía solo 39 años. Tras su muerte, Octavio ejecutó a Cesarión y llevó a los hijos de Antonio y Cleopatra a Roma, donde Octavia los crió. Aunque la literatura romana ha empañado su reputación a lo largo de los años. Es importante destacar la fuerza y el talento político de Cleopatra durante sus 22 años de reinado como reina de Egipto. Se convirtió en una leyenda. Durante décadas, científicos y arqueólogos han debatido sobre la ubicación exacta del famoso mausoleo de Cleopatra. Muchos pensaron que su tumba estaba en Alejandría, su ciudad natal, donde pasó la mayor parte de su tiempo en Egipto. Desafortunadamente, terremotos, tsunamis y el aumento del nivel del mar han golpeado las costas de la gran ciudad, y gran parte de ella está sumergida a 20 pies bajo el agua. Así que durante un buen tiempo, 1200 años, el mundo pensó que Alejandría estaba perdida para siempre en el Mediterráneo. En 1992, Frank Godiot, un explorador francés, lideró al Instituto Europeo de Arqueología Subacuática en la excavación de la antigua Alejandría. Su búsqueda descubrió una gran cantidad de objetos históricos, magníficos esfinges de granito, enormes bloques de piedra caliza y majestuosas columnas. Sin embargo, la tumba de Cleopatra permaneció oculta. Ella no estaba allí. Tras los infructuosos intentos de encontrar la tumba de Cleopatra en la Alejandría submarina, los arqueólogos teorizaron que Cleopatra pudo haber dado instrucciones para ser enterrada en otra ciudad a pocas millas de Alejandría, la ciudad sagrada de Taposiris Magna, mientras continuaban las excavaciones en Alejandría. Y el mundo científico se maravillaba con los descubrimientos allí. Una arqueóloga de la Universidad de Santo Domingo, llamada Kathleen Martínez, ya estaba en una misión propia. El objetivo: encontrar a Cleopatra. Martínez ha estado buscando la tumba perdida de Cleopatra durante casi 20 años y podría haber realizado un descubrimiento revolucionario. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto reveló en un comunicado de Facebook que Martínez y su equipo de excavación habían descubierto un túnel de 4.281 pies, 43 pies bajo tierra, mientras buscaban artefactos en la ciudad de Taposiris Magna. En una charla con CNN, Martínez reveló además que la excavación reveló un enorme centro religioso con 3 santuarios, un lago sagrado, más de 1.500 objetos, bustos, estatuas, piezas doradas, una gran colección de monedas que retratan a Alejandro Magno, la reina Cleopatra y los Ptolomeos. Los túneles conducen supuestamente al mar Mediterráneo y podrían ser el camino hacia la tumba largamente perdida de Cleopatra VII. Varios factores informaron la decisión de Martínez de explorar Taposiris, además de los rumores de que Cleopatra pudo haber deseado un lugar de entierro más sagrado. El principal de ellos fue del propio nombre. Taposiris Magna, ahora conocida como Abu Sir, fue llamada Perusiri por los antiguos egipcios, lo que significa morada de Osiris. El nombre se deriva del templo construido en honor a Osiris en el lugar, que también se cree que es donde Isis encontró partes del cuerpo de Osiris, después de su brutal desmembramiento por Set. Según los estudiosos e historiadores, Cleopatra era considerada la encarnación humana de la diosa Isis, y Antonio, su amante, era la encarnación de Osiris.
Por lo tanto, es apropiado que fueran enterrados en el templo dedicado a Osiris, el esposo de Isis. Otras pistas que influenciaron la elección de Martínez incluyen una serie de hallazgos únicos que apuntan a la presencia de Cleopatra en Taposiris. Incluyen un busto de Cleopatra, monedas con su imagen, amuletos, una estatua decapitada de la época de Cleopatra, y una máscara que muestra a un hombre con una barbilla partida, que algunos creen que es Marco Antonio. Posteriormente, en 2004, Martínez presentó sus sospechas a Zahi Hawass, un arqueólogo egipcio y entonces ministro de Antigüedades de Egipto. Y un año después, su proyecto fue aprobado. Y ahora tenemos el túnel, descrito como un milagro geométrico por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. El túnel es una réplica del túnel de Eupalinos en la isla griega de Samos, considerado uno de los logros de ingeniería más significativos de la antigüedad y que sirvió como acueducto durante más de 1000 años. La siguiente etapa de su misión arqueológica incluirá excavaciones submarinas para investigar las partes sumergidas del túnel y encontrar el lugar de descanso final de la gran reina egipcia. Aunque Martínez tiene muchas esperanzas de que los túneles conduzcan a Cleopatra, puede ser una celebración prematura, como lo fue hace 2 años. En 2020, The Guardian informó del descubrimiento de 2 momias, masculina y femenina, por el equipo de Martínez en el sitio de excavación de Taposiris. Las describió como individuos de alto estatus que vivieron en la época de Cleopatra. Y citó la afirmación del Dr. Glenn Godenjo de que eran miembros importantes de la sociedad. El Dr. Glenn Godenjo es profesor titular de egiptología en la Universidad de Liverpool y fue el presentador del documental de Channel 5 La búsqueda de la tumba de Cleopatra. La noticia del avance se propagó como un reguero de pólvora y muy pronto la gente especuló que eran las momias de Antonio y Cleopatra, aunque los arqueólogos lo desmintieron casi de inmediato, y las momias luego fueron identificadas como posibles sacerdotes. Todavía hay mucha incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de los cuerpos dañados por el agua. Una razón importante detrás de la refutación fue que las tumbas eran anodinas y sin adornos, no dignas de la realeza. Sin embargo, Cleopatra no murió en condiciones normales. De hecho, dado que Cleopatra era prisionera romana en el momento de su muerte, es muy probable que recibiera un funeral simple en una tumba austera. El túnel en Taposiris Magna es notable, y lo será aún más cuando nos lleve a la tumba de Cleopatra. Piensa en cuánto conocimiento nuevo. Los historiadores y arqueólogos podrían aprender del contenido de la tumba. Imagina los siglos de error que podría deshacer para esta reina legendaria. Los egipcios amaban a Cleopatra, y aunque la literatura griega y romana la pinta como el mismo demonio, los relieves y esculturas erigidos en su nombre muestran que pudo haber sido una buena gobernante. Su tumba también arrojará más luz sobre la vida ptolomaica egipcia y cómo vivieron los reyes greco-macedonios en Alejandría. En cualquier caso, el descubrimiento de la tumba finalmente resolverá las controversias en torno a su apariencia y la forma en que murió. Cleopatra fue más que una seductora y devoradora de hombres. Fue una gobernante brillante, instruida en matemáticas, filosofía, oratoria y astronomía. En palabras de la doctora Martínez. Era una mujer educada, probablemente la primera que estudió formalmente en el Museo de Alejandría, el centro de cultura en su tiempo. Mi perseverancia no puede confundirse con obsesión. Admiro a Cleopatra como un personaje histórico. Fue víctima de propaganda por parte de los romanos, que buscaban distorsionar su imagen. ¿Conducirá el túnel a las respuestas que historiadores y egiptólogos buscan desesperadamente? ¿Es este el comienzo de un descubrimiento espectacular, que podría rivalizar con el hallazgo de la tumba de Tutankamón? ¿Estamos en el umbral de un evento que sacudirá la historia? ¿O será otra causa perdida? Solo podemos esperar y ver